Onda Aranjuez, 107.8 de la frecuencia modulada. Decíamos hoy, nada más comenzar este recorrido informativo, este Aranjuez Abierto, hoy día 4 de octubre, hablábamos del Día Mundial de los Animales, hoy es San Francisco de Asís y es un buen día para acercarnos a los animales, es un buen día elegido por nuestra amiga Pilar Zamarra, a quien saludamos. Pilar, buenos días. Buenos días. Y digo, un día ideal para hablar de animales y para esa conferencia has escogido el día ideal, ¿no? Para la conferencia de esta tarde, claro, de la que ahora vamos a hablar. Es a las 6 de la tarde en el Centro Eureka T de la calle Jesús y vas a impartir una conferencia sobre flores de Bach y conciencia animal. ¿Qué son las flores de Bach? Las flores de Bach son una de las terapias naturales, cada vez más conocida por la población, probablemente a la hora de aplicárnoslas a nosotros, pero no tan conocida a la hora de aplicarla a problemas emocionales que puedan tener nuestros compañeros animales. ¿Por qué? De entrada, porque ha costado entender que los animales tengan emociones, que sientan miedo, que padezcan estrés. Entonces, a raíz de empezar a tratar a los animales con una visión más amplia, se han empezado a introducir diversas terapias naturales en su cuidado para proporcionarles lo que decimos siempre de bienestar animal, para mejorar su salud, la convivencia con nosotros. Y la flor de Bach es una de las favoritas, ya también por los veterinarios que la van conociendo, por educadores caninos, porque es una terapia que carece de efectos secundarios, económicamente resulta bastante asequible, es muy sencilla de manejar. Al animal no le causa trastorno a la hora de administrarla porque son unas gotas que se ponen en el agua de bebida. Todas estas cosas son importantes a la hora de contemplar cómo tratar un problema en un animal. Evidentemente los efectos surgen de una manera diferente a otro tipo de cuidados, es decir, no sustituyen los cuidados veterinarios ni otro tipo de cuidados básicos, los complementan y los refuerzan. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy básico, imagínate una cirugía programada, como pueda ser esterilizar a la perra, al gatito. Entonces, previamente los días a esa cirugía se le administran flores de Bach para que el animal se sienta más relajado, porque solamente el hecho de visitar al veterinario para ellos ya es un motivo de estrés. El día de la cirugía, evidentemente el veterinario les pone sus antiinflamatorios, sus antibióticos, etcétera, para que en el despertar tengan el mínimo dolor posible y esté exento de complicaciones como infecciones, etcétera, o hemorragias. Pero al administrar las flores de Bach también durante el despertar del animal, pues contribuyen a que por ejemplo, la eliminación de la anestesia sea mejor, a que el animal esté más tranquilo, más relajado, a que incluso la cicatrización de los tejidos avance de la manera deseada, es decir, se nota mucha diferencia simplemente con utilizar uno de los remedios más populares, que es el Rescue Remedy o remedio de urgencia, donde se juntan 5 flores fundamentales. Entonces, esta terapia, el doctor Edward Bach la postuló en Inglaterra en los años 30. A España ha llegado mucho más tarde para el ámbito de la psicología humana. Imagínate lo mismo en Inglaterra, que además tienen mucha tradición, por ejemplo, ecuestre a la hora de tratar caballos. Ellos utilizan mucho allí las flores de Bach para tratar caballos y jinetes y problemas de comportamiento. Pero aquí, por ejemplo, en España, ese mundo pues está aún en pañales. Uh-huh. Bueno, pues es muy interesante este mundo de las flores de Bach que pueden ayudar a los animales de la misma forma que ayudan a las personas, ¿no? Porque decía que los animales tienen sentimientos, tienen pues estados, por ejemplo, de agresividad, de ansiedad, de temor, de soledad, ¿verdad? Que a veces desconocemos. Sí, por ejemplo, hay otro tema últimamente, cada vez, por desgracia, que se da más a la hora de consultar las personas que tienen un perro, y es el tema de la ansiedad por separación. Animales que pasan mucho tiempo solos en casa, hay gente que recurre pues a personas que les pasean al perro mientras ellos están trabajando, etcétera, pero hay veces que uno no entiende. Si tú tienes a tu perro que le quieres con toda tu alma y le das lo mejor y llegas a casa y tienes el sofá destrozado, es decir, ver por qué hay muchos traumas que tienen estos animales, sobre todo cuando hablamos de animales que han sido adoptados, que previamente han sufrido maltrato y abandono. Entonces, las flores de Bach son una de las principales terapias para tratar esos traumas que uno no conoce, porque
por ejemplo, yo tengo una amiga que está tratando a su gato con flores porque ella sabe perfectamente cuando le adoptó el animal tenía quemaduras de cigarro, porque algún desgraciado hijo de mala madre le hizo quemaduras de cigarro. Cuando su marido enciende un cigarro tranquilamente para fumar, el gato se asusta. Entonces, sabemos la causa, pero aún sin saber la causa, el animal puede tener una reacción inesperada a un estímulo, tú no entiendes por qué, él tiene sus razones. Y con las flores de Bach, evidentemente, si tratamos un trauma arraigado o que lleva mucho tiempo, vamos a necesitar meses de tratamiento. Pero como te digo, es muy sencillo, porque es echar unas gotas en el agua y tampoco es una terapia cara, precisamente. No tiene contraindicaciones. No, es compatible con todo, con los medicamentos que le mande el veterinario para lo que sea. Ya te digo, incluso en el despertar de una anestesia, que parece lo más delicado, por eso he querido poner ese ejemplo. Lo que pasa es que también uno piensa, para suministrar este tratamiento de flores de Bach a nuestros animales, ¿no es conveniente antes un chequeo veterinario? Claro, es conveniente, sobre todo... Te lo digo porque a lo mejor esa, entre comillas, dolencia de nuestro animal tiene cura veterinaria, claro, no hace falta recurrir. Claro, vamos a ver, tú tienes en casa el animal que sea, incluso, quiero insistir, de la especie que sea, que puede ser un pájaro, puede ser un roedor, un hurón, puede ser un perrito, un gato, etcétera. Entonces, ese animal tiene un problema. Lo normal por sentido común, tú vas al veterinario que le corresponde. Pero, ¿cuántas veces llegas y el veterinario te dice, hasta aquí hemos llegado, no hay más? Se le ha hecho un chequeo, se le ha hecho analítica, ecografía, y esto es un problema de comportamiento. Te buscas un etólogo, te buscas un educador canino, pero con ciertas especies, como pueden ser, por ejemplo, los roedores, los pájaros, es muy complicado encontrar un experto que te guíe. Tú, por ejemplo, tienes un loro, los loros pueden presentar problemas psicológicos importantes y es muy complicado, por ejemplo, aquí en Aranjuez, encontrar una persona experta en esos temas. Entonces, aun siendo una enfermedad orgánica que tú trates con las medidas que te proporciona el veterinario, las flores de Bach les ayudan a mejorar el sistema de defensas, a paliar el dolor. Y todo esto además se va demostrando científicamente, para quien no crea desde los ojos o desde la perspectiva que yo soy capaz de ver esta terapia, que llevo tantos años con ella, ¿entiendes? Porque a mí al principio me pasaba como a cualquiera que oiga hablar de esto por primera vez. Tú dices, ¿cómo puede ser? ¿De qué me estás hablando? Unas flores para... Una infusión. No es una infusión exactamente, es un elixir, pero dices, unas gotas para no tener miedo. Y dices, te suena chino, pero por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces de los cuidados cuando llega la Navidad, los petardos, el miedo, sabéis que hay animalitos que están sanos, que están perfectos, que no hace falta llevarlos al veterinario, llegan los petardos, ¡plum!, el animal debajo de la cama sin salir ni a comer ni a salir a pasear, a hacer sus necesidades. Y con las flores de Bach esto se solventa. Entonces, la verdad es que el ámbito de ampliación, a mí me interesa hablar mucho también, en la conferencia lo hablaré, el tema de los cuidados paliativos, cuando el animal ya llega al final. Cómo les alivia y cómo nos alivia a nosotros, porque mira, Paco, lo principal con esta terapia, desde mi perspectiva, por eso se llama Flores de Bach y Conciencia Animal. Yo he impartido sobre esto más conferencias, más cursos, he escrito artículos, he hecho vídeos, tengo mi libro, por supuesto, la segunda edición ampliada ya. Entonces, a mí lo que me interesa no es solamente dejar claro algo que ya otros terapeutas que han venido detrás lo manifiestan, que las flores ayudan a mejorar la salud y la convivencia de los animales. Es que también nos abren los ojos a nosotros hacia las necesidades del animal y el vínculo que formamos con ellos. Es decir, cuántas veces el animal está en tratamiento y de repente se dan cuenta en casa de que el tratamiento lo necesita la familia. La familia está muy estresada. Claro, y todo eso lo absorbe el animal, ¿verdad? Porque son tan sensibles, son como esponjas. Son como niños, como bebés, claro, como los niños pequeños, exactamente. Lo que padece su dueño, al final ellos es transmitido a ellos. Totalmente. Es curioso. Totalmente. Es curioso, pero es así, porque formamos un vínculo con ellos que va más allá de la mera relación de dependencia, de que ellos están porque les gusta que les acariciemos y que les alimentemos, o de que a nosotros nos gusta acariciarlos y que nos relajen. Hay algo por encima de eso y conviene que empecemos a entenderlo ya de una vez. Por eso he elegido el día del santo patrón de los veterinarios, de los agentes forestales y de todos los que trabajamos para mejorar el bienestar animal. Y cuando digo animal, también nosotros somos animales, que no se nos olvide que venimos del mono. Muy bien. Y por tu experiencia, las reacciones de los animales a este tratamiento con flores de Bach es totalmente efectiva, es rápida, decíamos no tiene contraindicaciones. Hay casos en los que esa mejoría no se produce debido a una interferencia de las personas que hay en casa.
y eso también está constatado, y eso lo hemos visto muchos terapeutas. Hay gente que no, es que esto no sirve de nada, y la verdad es que el animal no reacciona o no reacciona como ellos quieren, reaccionan de una manera diferente y inesperada, les está dando un mensaje que ellos no quieren escuchar, porque uno de los principales problemas de la especie humana es la negación. Eso de ¿te pasa esto? No. Salvo esta pincelada que te doy, por lo demás te digo que es efectiva. De una manera más florida, es decir, que te deja sin palabras, que es rápido, que es o de una manera más lenta, pero se notan efectos que están descritos, yo en el libro los tengo descritos, como por ejemplo una mejoría, incluso que te voy a decir, en el lustre del pelo o del plumaje. Por ejemplo, el picaje en aves, que es un trastorno importante, que ellos se arrancan las plumas por estrés y con flores empiezan a salir nuevas plumas que de otra manera, aunque estaban con medicación, no salían. Todo eso yo lo he visto en tortugas. Quiero decir, es que yo he tenido la suerte de poder aplicar esta terapia, fíjate, sin tener consulta abierta, porque yo no me dedico a esto, lo hago de manera altruista, mi labor es divulgativa y formativa, porque soy una de las primeras personas que han escrito una publicación de este tipo en castellano. Todo estaba en lengua inglesa. Pero, claro, he colaborado con protectoras tanto y me han llegado tantos casos que he tratado animales de todas las especies. Y eso también es algo muy bonito de ver. Hay 38 flores, ¿no? De Bach. Sí, hay 38 flores. Se relaciona con un estado de ánimo. Con lo cual, el diagnóstico es importante para conocer cuál de esas 38 flores es la adecuada para tratar ese problema. Me estás haciendo una puntualización muy interesante. La palabra diagnóstico ni siquiera me gusta. Yo, que soy enfermera por profesión y también me he formado en psicología, la expresión juicio clínico me da grima. La expresión diagnóstico igual. Yo, cuando me pongo delante de un animal o de la foto de un animal, porque también en ocasiones los trato a distancia o me llegan consultas a distancia, la pregunta que yo me hago es ¿qué flores pueden ayudar a este animal a sentirse mejor? Independientemente de lo que le pase. Porque la flor, de por sí, independientemente de la capacidad del terapeuta, el terapeuta puede ser más o menos torpe, pero la flor va a actuar. Si no es la flor que necesita, te has equivocado en elegirla, no le va a hacer daño. Igual tú la has elegido al azar, casi sin querer, y es justo la que necesitaba. En esto hay intuición al 90% y conocimiento al 10%. Por eso lo importante, y el doctor Edward Bach lo decía, es muy importante que las personas en casa aprendamos a emplear esta terapia. Y hay un botiquín básico de esencias. De esas 38 en animales usamos muy pocas combinadas entre sí. Y además hay algo muy sencillo de emplear, como te decía antes, que es el remedio de emergencia, el Rescue Remedy, que cualquiera puede utilizar a emplear en casa. Evidentemente hay que tener unas consideraciones, diluirlo de una manera determinada. Pero sobre todo esto hay información de sobra, por ejemplo, en mi página web. Uno mete en Google Pilar Zamarra Flores de Bach, te sale mi página web, Sanadores y Maestros, enlace al canal de vídeo YouTube Animales del Alma, un informe de descarga gratuita en mi web para protectoras y personas que se dedican al bienestar animal, donde ya en 27 páginas te da todas las nociones básicas. Es decir, luego, por supuesto, yo tengo también mi libro en venta, pero he procurado siempre que la divulgación sea algo que pueda llegar a todas partes. Y te voy a decir que, por ejemplo, en Latinoamérica soy muy leída. Bueno, un libro que podremos adquirir esta tarde si nos acercamos por esas conferencias, Flores de Bach y Conciencia Animal. Repetir que es a las 6 de la tarde en el Centro Eurécate de la calle Jesús 39. La entrada es gratuita, pero agradeces que quien vaya pueda aportar, donar, pienso, por ejemplo, para gatos, ¿no? A favor de una asociación que hay en Ontigola, Aprogato. Sí, vamos a ver, la conferencia es gratuita, pero a mí me gusta que a los animales les llegue también algo. Entonces, ya que no cobro una entrada, si la gente tiene el detalle de llevar pues un poco de pienso para luego dárselo a esta asociación, y esta asociación lo administra con toda la sabiduría del mundo y con toda la necesidad que tienen para cuidar a sus gatos. Estamos todos invitados, Pilar. Esa conferencia sumamente interesante sobre este mundo de las flores de Bach, del que podríamos estar hablando horas y horas. Y bueno, el aforo ilimitado. Sí, la sala no es muy grande, entonces sí es conveniente que se haga una reserva previa en Eurécate. Muy bien. Y es a las 6 de la tarde. Bueno, recordamos el teléfono, si te parece, el 91-801-1636. Pilar Zamarra, muchas gracias, como siempre, amiga, por acercarte por estos micrófonos y felicitarte por lo que haces por los animales. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Pilar.